Seguimos entonces con nuestra serie, un vistazo al libro de Dios, y el día de hoy estaremos viendo la epístola a los Filipenses, que he puesto por título El gozo de vivir en Cristo. No sé si ustedes conocen o recuerdan de Robin Williams. ¿Sí? ¿Han visto? ¿Sí recuerdan de Robin Williams? Algunos se hacen los oxisos, pero yo sé que recuerdan porque su mirada lo está delatando. Entonces Robin Williams fue pues un extraordinario comediante, hizo una variedad increíble de películas, ¿verdad? Todo el mundo se reía, todo el mundo sacaba sonrisas, ¿verdad? Tenía una forma particular de interpretar, tenía una caracterización de la voz. De repente, bueno, cuando escuchamos la traducción en español no se nota, pero en inglés tiene formas de cómo caracterizar la voz de diferentes formas, de diferentes maneras, pero a todo el mundo, entre comillas, podía hacerlo feliz, pero él al final de sus días no pudo ni supo cómo lidiar con el Alzheimer y el Parkinson. ¿Y qué le lleva? Lo lleva a cometer suicidio el 11 de agosto del año 2014. Y el gozo que provocaba verlo simplemente se acabó porque ya no existe más. Jesucristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin embargo, él, voy a ver la contracara de lo que era Robin Williams. Él poseía un gozo profundo que iba más allá de lo que en cualquier parte del mundo pudiera ofrecer. Todo lo contrario. Cuando él se enfrentó a la cruel muerte allí en el Calvario, Cristo le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fíjense, mientras que el hombre natural, él trata por sí mismo de calmar lo que no podía calmar en la vida, Jesucristo al borde de la muerte, sin embargo, está hablando de un gozo, y definitivamente habla de un gozo que va más allá de todo entendimiento humano. Aquellos que han confiado en Cristo, tenemos pues el privilegio de experimentar esa plenitud de gozo, como dice el Salmo 16. Sin embargo, debo decir con tristeza que son pocos los creyentes que aprovechan de este privilegio de gozar el gozo. Porque cuando vienen situaciones, lo primero que hacemos es preocupándonos, como si con esa preocupación algo fuéramos a hacer. Yo pregunto, cuando usted se preocupa por alguna situación, ¿en qué le ayudó? Yo le voy a decir en qué le ayudó. Le ayudó a tener dolor de cabeza, le ayudó a no dormir, le ayudó a molestarse porque la situación no sale como usted esperaba. Es decir, positivamente, ¿a qué le ayuda? ¿A qué? A nada. ¿Sí comprendemos eso? ¿No? Más bien, ¿qué pasa? Viven bajo una nube de desilusión cuando podrían andar en la luz del gozo que Cristo ha prometido para los que le siguen. Entonces sería bueno preguntarnos, ¿qué cosa es lo que te robó el gozo? ¿Qué cosa? Y la respuesta a esa pregunta tan importante, porque todos quieren vivir con un gozo. No digo estar pelando las muelas, jajaja, ¿verdad? No, hablo de un gozo interno, ¿no? ¿Ah? Se encuentra la respuesta en esta carta a los Filipenses. Fue escrita por el apóstol Pablo cuando estaba de prisionero allá en Roma, y se estima que fue escrita entre el año 61 y 62 después de Cristo, y fue enviada a sus amigos, los creyentes en la iglesia que estaba ubicada en Filipos. Según los primeros renglones de esta carta, el autor es el apóstol Pablo, quien al momento de escribir pues se encontraba acompañado de su hijo amado Timoteo, ¿verdad? Ese compañero de milicias que él tenía y que estaban anunciando el evangelio. Dice ahí en el primer versículo del capítulo 1, Pablo y Timoteo. De inmediato sabemos que estaba acompañado Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Los obispos también pueden ser ancianos, ¿verdad? Y diáconos.
Fue el apóstol Pablo quien plantó esta iglesia en Filipos. De hecho, cuando vamos nosotros y leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, vemos el trabajo que hizo el apóstol Pablo cuando plantó esta iglesia. Y vemos en el mismo capítulo 16, al final, versículo 40, cuando Pablo ya abandona esta iglesia, abandona esta ciudad, deja una iglesia muy bien formada, muy bien constituida. Esta epístola de los Filipenses es una de las cartas de la prisión, así se denomina. Esta iglesia, estoy haciendo un poquito de referencia, fue fundada durante su segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y lo primero que ellos conocieron cuando llegan a Filipos, dice que es a un grupo de mujeres que se encontraban junto al río, ahí en oración. Y entonces les predican el evangelio a esas mujeres que ahí estaban. Y una de esas mujeres se llamaba Lidia. Era una vendedora de púrpura. La púrpura era algo bastante valioso que servía para teñir la ropa de la realeza, de la gente destacada, rica, de la gente, la del valle, vamos a decir, ¿no? Y esta mujer, ¿qué hace? Los invita a su casa, ¿verdad? Y entonces Lidia ha sido conocida y es conocida hasta el día de hoy por ese carácter, por esa amabilidad, por esa hospitalidad que demostró con el apóstol Pablo y con todo su séquito que iba con él. La predicación del apóstol Pablo despierta un interés inusitado en la ciudad, de tal manera que fue tanto el interés que causó una reacción. Y esa reacción casi siempre es negativa. Y aquí lo vemos que es negativa porque produjo un resentimiento de parte de los gobernantes, y al estar resentidos los gobernantes, lo que hicieron es ponerlo prisionero. Y fue en esta ocasión, y él estaba allí en la cárcel, y de compañía tenía a Silas, ¿verdad? Ellos estaban ahí cantando de lo más felices, no estaban agüitados, estaban en la cárcel por la causa de Cristo, pero no les agüitaba nada. Pero no estaban tristes, no estaban chillando ni nada por el estilo. Estaban en la cárcel por la causa de Cristo y ellos de lo mejor. Así que mientras ellos estaban en la cárcel, pues estaban metidos ahí con unos grillos ahí en la mazmorra, ¿verdad? No era una situación, yo creo, muy agradable, cuando de pronto un terremoto viene y comienza a mover, y la puerta de la cárcel misma se abre, y el carcelero, ¿verdad? O sea, todos los presos estaban listos para poder huir, y el carcelero pensó que todos se habían ido, y el carcelero era el responsable de todos ellos, y entonces él estuvo a punto de matarse, ¿verdad? Entra corriendo y cae a tierra delante del apóstol cuando él le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Era un milagro que no hayan escapado. Imagínense ustedes que hay un terremoto y las paredes del Topo Chico se caigan. ¿Usted cree que todos los presos se van a quedar ahí? ¿Qué opina? ¿Se quedarán todos ahí? ¿No? Más o menos, o sea, estoy ilustrándolo para que usted entienda, ¿no? Era un milagro extraordinario, ¿verdad? Que todos los presos estuvieran ahí. Nadie se fue. Entonces, ¿qué pasó? Al ver esto, que era un milagro de Dios, viene y se postra a Pablo y le dice: Pablo, díganme, o Pablo y Silas, ¿no? O señores, no sé cómo fue la expresión, díganme qué tengo que hacer para ser salvo. Y el apóstol Pablo, de manera breve pero contundente y muy directa, le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjese, ¿a quién le estaba diciendo? Al carcelero de Filipos. No es una promesa, es algo que ya tenía una revelación de parte de Dios, que era en especial para el carcelero de Filipos. Porque el día de hoy hay algunas personas que, por ejemplo, dice: yo creo en la promesa que dice: creen en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, así que yo declaro que toda mi familia es salva. Puedes declarar todo lo que tú quieras y puedes patalear, y sabe que y toda tu familia ir al infierno. Y eso no es que Dios te prometió eso. ¿Se dan cuenta? Tenemos que tener cuidado
de cómo se interpreta. Esto se lo dijo en una forma particular, ¿verdad? Al carcelero de Filipos. Y como vemos ahora, cuando ya se envía esta carta, podemos deducir que la iglesia era una iglesia madura ya. ¿Cómo sabemos esto? Lo inferimos porque en el primer versículo que leímos dice obispos y diáconos, es decir, ancianos y diáconos. No era un anciano o pastor, habían pastores y habían diáconos, ¿no? El motivo de esta epístola, de esta carta, fue agradecer la ofrenda de dinero que había sido procedente de Filipos y fue llevada al apóstol por Epafrodito, se me lengua la traba, ¿verdad? Esta carta estaba dirigida a cristianos que de alguna manera habían sido del círculo más cercano del apóstol Pablo. Y si nos damos cuenta, prácticamente es poco lo que tiene que decir acerca de algún error doctrinal que se esté cometiendo allá. En resumen, podríamos decir que este libro es acerca de Cristo y cómo eso impacta en nuestra vida. Cristo y nuestra mente. Cristo y nuestra meta. ¿Cuáles son nuestras metas? Y Cristo como nuestra fortaleza y gozo a través del sufrimiento que podemos nosotros atravesar mientras estemos en este planeta llamado Tierra. Pablo, ya les dije, estaba prisionero, era prisionero de Nerón. Sin embargo, a pesar de estar prisionero, pareciera en su carta que no estaba prisionero. ¿Por qué? Porque cuando leemos la carta, abundan o sobreabundan las exclamaciones de triunfo, como si estuviera de lo más feliz, happy, ¿verdad? O sea, imagínense, algo tremendo. La palabra gozo y regocijo aparecen con bastante frecuencia. Y quiero solamente leer algunos pasajes que hacen referencia. Dice Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. No dice tristeando, estoy acá tristeando, como algunos dicen, ¿verdad? En su Facebook. No, estaba en la cárcel por la causa de Cristo y estaba con gozo. Y eso es algo sobrenatural. El hombre natural no puede obtenerlo. El hombre natural no puede comprender. El gozo de Pablo por los filipenses se expresa en esa genuina intercesión a Dios por su bienestar. Siempre en todas mis oraciones rogando por todos vosotros a Dios. Fíjense, no ruega en un sentido de deber, no ruega en un intento de olvidar las circunstancias por las que él estaba atravesando. Sus oraciones son intercesoras. Qué extraordinario, ¿no? La palabra traducida oraciones es desei, que indica un intenso ruego por un don necesario. Sus oraciones son por todos, dice, los de la congregación. ¿Por qué? Porque el bienestar de uno tiene que afectar a todos los demás. Porque recuerde que la iglesia somos ¿qué? Una sola familia. Y cuando alguien es bendecido de manera indirecta o directa, podemos también todos estar contentos por la bendición de nuestros hermanos. Otro versículo que habla del gozo es Filipenses 1:18. Dice que pues, no obstante de todas las maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Fíjense, me gozo. O sea, a mí no me importa estar en la cárcel. Si Cristo es anunciado, con esto estoy gozoso. Sí, captan la idea. No, qué tremendo, ¿no? Su perspectiva de ver las cosas es muy diferente a lo que muchas veces los cristianos tienen. El evangelio crece, pero a veces al cristiano como que no, sí, pues. Pero vemos aquí otra cita, Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo
Fíjense, o sea, él tenía el gozo inherente en él, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Algo inherente en él, era el gozo. Pasaba dificultades, pero ninguna dificultad le hacía perder el gozo. ¿Cómo es posible, hermanos, que Pablo, estando en la cárcel, nos dé una gran lección a nosotros? A veces alguien está con dolor de cabeza y ya se le fue el gozo. No tengo ganas que nadie me salude. No. Imagínense. Pues tómate una paracetamol y ya. Porque no se te puede ir el gozo con eso. O haz una oración de fe. Pero no podemos perder el gozo por cualquier cosa. El apóstol Pablo, un ejemplo para nosotros. Y alguien dirá, es que él fue apóstol, pero fue humano también. Y también cometió probablemente muchos errores. Y ya lo hemos visto, creo, cuando veíamos Hechos. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, no vayas a Jerusalén? Y vaya la burra al trigo, ¿no? Entonces, sigamos acá en Filipenses. El 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es decir, hermanos, que la vida cristiana, independientemente de nuestras circunstancias, la vida, naturaleza y mente de Cristo viviendo en nosotros, hará que nosotros podamos experimentar el gozo. Porque el gozo del Señor no se experimenta por nuestra emoción, por cómo nos sentimos. Lamentablemente, hay muchos cristianos que el día de hoy, si las cosas van bien, estoy muy gozoso. Pero si las cosas no andan tan bien, más o menos, como que perdieron el gozo. No debería ser así. Si pasa una situación en la iglesia, para eso voy a la iglesia, como que me estoy desanimando. Y peor, ¿sabe qué cosa es? Y se lo voy a decir. Si es un hombre y va a confiar en una mujer, eso no se debe hacer. Porque hay un peligro inherente en poder ir un hombre y decir a una mujer, mire, es que estoy pasando esto. Y de repente ella va a ser, ay, no te preocupes, mira, yo te voy a ayudar en oración, y comienza. Y viceversa, cuando una mujer, ¿verdad? Una hermana puede pasar a una situación, no digo que nadie estamos exentos, y va con un hombre, mire, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Pero no se les vaya el gozo por lo que les digo. ¿A alguien se le fue el gozo? ¿Sí? Bueno. Y a lo largo de todo el libro de Filipenses hay, pues yo quisiera exponerle todo, pero es difícil, estamos haciendo un vistazo nomás, muy rápido. Entonces vamos a ver algunos versículos notables, ¿no? Que no digo que sean los únicos, algunos otros de repente no estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? Cuando predique ya usted lo dice los suyos, pero hoy voy a decir los que yo considero que son los más relevantes. Desde mi óptica, desde mi humilde punto de vista, quiero que sepa, ¿no? Porque cuando estudiamos la Biblia, usted, pues el Espíritu Santo le puede dar una iluminación. Mira, lo que yo no vi, usted lo puede estar viendo, ¿verdad? Entonces, es otra cosa. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y es un pasaje que creo que todos lo conocen. Y hasta lo dicen de memoria, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchas veces lo toman como que Pablo ya, no, pues como no tiene nada que perder, lo que quiere es morirse y adiós. No. Porque a veces creen que es lo que está diciendo. No, hermanos, si usted se fija bien, se va a dar cuenta de lo que está diciendo en realidad. Pablo es, ¿saben qué? No sé qué escoger. Para mí el vivir acá en esta tierra es tener a Cristo, y el morir es ganar el cielo. Pero si tengo que escoger, pues yo no sé realmente con qué quedarme.
Es una decisión bastante difícil. El vivir es experimentar a Cristo en mi vida. Por lo que la vida es una continua aventura, es una emoción y apenas yo puedo esperar para vivirla. Y yo no sé cuándo estoy a la expectativa de que amanezca el día siguiente para ver qué me espera, porque Cristo está gobernando mi vida. Si usted se da cuenta, es decir, Él no estaba harto de la vida para nada, dar a nada. Él no estaba ni siquiera desanimado tantito por estar allá metido en la cárcel en situaciones difíciles, ¿no? Algo que confirma, de hecho, todo el contexto que estamos leyendo. Entonces Pablo, escribiendo a los filipenses, dice: hermanos, ¿saben qué? Pues no se preocupen por mí. No tienen que hacerlo. Así que ya se enteraron, yo estoy en la cárcel, pero a pesar de que yo estoy en la cárcel, permítanme tantito, les voy a decir algo a fin de que ustedes no se agüiten. Si hubiera sido mexicano, así hubiera dicho, ¿verdad? No fue mexicano, por eso no dijo esa palabra, pero estoy tratando de traducir a mexicano a fin que usted entienda mejor, ¿verdad?, lo que está diciendo Pablo. Mis circunstancias, dice Pablo, o sea, la situación por la que estoy atravesando, han servido para avanzar el evangelio, y mi encarcelamiento ha hecho posible que el evangelio siga extendiéndose en todo Roma como nunca antes. Así que no se entristezcan por mí, porque yo no estoy ni deprimido, sino que yo me regocijo en que el evangelio siga creciendo. Y si yo estoy en la cárcel y no estoy así todo tristón, ni arrastrando la cobija, ustedes menos. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Es más, los otros cristianos que están aquí en Roma, ellos se sienten estimulados y están predicando por toda la ciudad. ¡Qué tremendo! Eso es Pablo, pero también eso es el carácter de alguien que ha puesto su confianza en el Señor Dios Todopoderoso. No dijo: ay, mira que estoy solito acá en la cárcel y pues muy poquitos vienen a visitarme. Como, ay, y ahora ¿dónde están los hermanos, los que decían que me amaban? ¿Y dónde están los hermanos, la gran familia? ¿Y qué hicieron? Nada. Ese es parte del carácter. El siguiente versículo es el 3:7. 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero si leemos solamente este pasaje, dirán: Pablo, ¿y cuáles cosas eran para ti ganancia? Explícame. Bueno, Pablo diría: retrocede 3 versículos antes y vas a ver tú lo que para mí era ganancia antes. Así que vamos a retroceder, le vamos a hacer caso a Pablo, nos vamos al versículo 4, ¿verdad? ¿Estamos bien? Dice: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué cosa era? Fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Es decir, no había nadie que le pueda acusar, que lo pueda señalar. Irreprensible. Pablo, si usted se da cuenta en estos pasajes que acabamos de leer, lo que está haciendo es exhibir su sala de trofeos. ¿Para qué? Para que la renuncia a la que él va a hacer sea mucho más significativa. Miren, ustedes dicen que van a renunciar a aquello. Miren, yo todo lo que tengo que renunciar, todo lo que voy a renunciar, porque ¿saben por una razón lo hago? Porque encontré algo que tiene más valor que todos mis trofeos. Y ese que encontré se llama Jesucristo. Conocer a Cristo es superior. No es que, quiero que entendamos, el hecho cuando uno conoce a Cristo es superior a todos los trofeos. ¿Sabe por qué? Porque tienes el trofeo más grande. No es que pierdes tus trofeos anteriores, sino que obtienes el trofeo más grande. Se llama la salvación y vida eterna. Por eso que vale mucho más que cualquier otro trofeo.
Pablo está dispuesto a cambiar lo que él considera lo más valioso por conocer a Cristo. Pero hay mucho más. Yo te preguntaría, ¿qué tienes tú en la sala de trofeos de tu sala o en tu casa? Tal vez no me entiendas, pero te voy a poner mi ejemplo. En mi vida, en mi caso serían mis títulos de graduación, tanto en lo secular como en lo teológico. Los títulos que tengo, ¿verdad? Todo lo que he estudiado. Sería de repente lo inteligente, maravillosas y guapas que son mis hijas. De repente mi habilidad con las computadoras. ¿Sí me entiende? Pues esos son mis trofeos. Todas estas cosas de alguna manera podrían elevar mi ego. ¿Sí? Van captando la idea. Entonces yo puedo alardear y decir, míreme, yo por si acaso, yo no soy cualquier pastorcito, aunque a mí me han tratado así muchas veces, ¿verdad? No ustedes, no por otro lado. Yo estudié en tal lugar, por si acaso. Y en lo secular también sé defenderme, porque yo también estudié acá. Y no solamente eso, he tenido negocios aquí, allá, allá, allá y más allá. Y puedo alardear de todo lo que yo soy. Míreme, este soy yo. Lo interesante de los trofeos de Pablo es que, escúcheme bien, la mitad de esos trofeos escapaban a su control. Ser israelita y ser de la tribu de Benjamín le fueron otorgados de manera soberana, no dependían de él. ¿Sí o no? ¿Va entendiendo? Ser circuncidado al 8º día fue una acción de sus padres, no de él. ¿Qué quiere entonces decir el apóstol Pablo cuando cuenta como pérdida todas estas cosas? Significa que yo, como si quiero ser como Pablo, debo quemar mis títulos y echarlos por la borda, dejar de usar mi conocimiento en computación o en sistemas que yo tengo y avergonzarme de mi familia. ¿Eso significa? No. La respuesta es no. Si nosotros analizamos el relato de la vida de Pablo en el libro de los Hechos, nunca vemos a él desacreditando su posición de ser un judío influyente, bien relacionado o un ciudadano romano. Generalmente, si usted se da cuenta, lo vemos usando con mucha habilidad sus conocimientos en la ley, su fariseísmo y aún su herencia judía. Él utilizaba toda la ventaja posible para poder, ¿qué? Extender el evangelio. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Usar todo lo que nosotros tenemos a nuestra disposición. Y acá trae a colación lo que construye su identidad. Él está apuntando a esa pregunta clave: ¿dónde ponemos nuestro valor de los logros humanos cuando nosotros nos jactamos? La respuesta debería ser: en ningún lado. Así de simple. Son cosas valiosas, pero deben ser usadas como dones de Dios, obrando en nosotros para cumplir los propósitos eternos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es superior a todo lo que yo tenga. ¿Ya comprendieron la idea? ¿Sí? ¿Captaron? Es decir, por ejemplo, los ingenieros pues tendrían que hacer contacto, ¿verdad?, con otros ingenieros. Porque de repente tenemos a un hermano, y no quiero hacer la comparación, pero a veces es válido para que entendamos. Tenemos a un hermano que de repente se dedica a limpiar las calles. Él no va a poder llegar de repente a contactar ahí a los ingenieros. O de repente tenemos un hermano que es doctor o doctora, con los doctores. ¿Sí me comprende la idea? Entonces, y el doctor de repente viene con el resto de gente que hace limpieza. No lo va a poder porque de repente su lenguaje es diferente. No va a poder entrar, viceversa. ¿Sí comprende? Entonces nosotros, cada quien tiene habilidades, tiene contactos, tiene alrededor nuestro amistades, ¿verdad? Familia, amigos, entonces a los cuales podemos influir porque estamos de tú a tú. Es decir, que usemos al máximo para poder extender el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. No lo uses simplemente para tu beneficio, sino para la gloria de Dios. Eso se trata. Capítulo 4, versículo 4. Siguiente pasaje.
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Algunas veces las presiones de la vida hacen casi imposible sentirse felices, ¿no? Sentirse contentos. Sin embargo, Pablo no pidió a los hermanos de Filipos que se sintieran felices, más bien los anima a regocijarse, pero en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, la respuesta es porque Cristo es el único en quien se da esa disposición para el regocijo. Con toda seguridad, hermanos, hay muchas circunstancias en las cuales los mismos cristianos no vamos a estar felices. Si usted es casado y se muere su cónyuge, no va a estar feliz, es evidente. Ni modo que ni que sea de acero, no vamos a estar felices. ¿Sí me entiende? O situaciones complicadas. Pero ¿saben qué? Pero podemos regocijarnos en el Señor y deleitarnos en Él. Y Pablo mismo es un ejemplo excelente de alguien que rebosaba de gozo, que parecía que de su interior, ¿verdad? Salía ese gozo tan extraordinario en situaciones bien adversas, como la persecución, el encarcelamiento, las amenazas de muerte. Él sabía lo que estaba diciendo. ¿Saben qué? Usted puede pasar situación difícil, pero ¿sabe qué? Usted puede seguir regocijándose en Jesucristo nuestro Salvador. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Por otro lado, quisiera que vayamos ahí mismo en el capítulo 4, versículos 6 al 7, otro pasaje que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usted se da cuenta, Pablo está haciendo uso de 3 palabras para describir a la oración eficaz. Primero es oración, segundo es ruego o súplica, y en tercer lugar es acción de gracias. Ahí está en la lectura que acabamos de hacer. Nuestras oraciones siempre deben incluir estas 3 cosas. La palabra oración, de hecho, es la palabra general que se utiliza para pedir algo a Dios. Y lleva en sí mismo la idea de adoración, de devoción y de alabanza. No, lamentablemente, hermanos, cuando alguien comienza a orar, lo primero que comienza es a pedir. Y nos hemos olvidado de adorar. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, le dicen: maestro, enséñanos a orar. Y entonces Jesús les dice: cuando oréis, ¿verdad? ¿Qué tenemos que decir? Padre nuestro que estás en los cielos. Habla de adoración, habla de exaltación, porque Él está en lo más alto, nosotros estamos en lo más bajo. O sea, eso es lo primero que debemos hacer en nuestras oraciones. Debemos ver la grandeza, debemos ver la majestad de Dios y recordar que Él tiene el poder para poder resolver nuestros problemas, por más grandes que sean. Lamentablemente, con demasiada frecuencia ocurre lo contrario, lo que acabo de decirles. Y deprisa estamos contándole nuestras necesidades, ¿no? En lugar de acercarnos al trono de la gracia con quietud y con esa profunda reverencia, y también con esperanza de que Él no es sordo, sino Él escucha. Entonces el primer paso para orar correctamente es la adoración. El segundo paso, y ahí lo dice, es el ruego o la súplica. La presentación sincera de nuestras necesidades y problemas, hermanos, es muy importante. El problema es que a veces nosotros leemos ahí en Santiago, dice: pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Pedís para qué? Para vuestros deleites. Y es lo que a veces la gente pide, y piensa que Dios, wow, de inmediato va a venir y te va a dar, ¿no? Entonces, aquí en la oración no hay lugar para el fingimiento. Es verdad que no somos oídos por nuestras vanas repeticiones, porque eso lo dice Mateo 6, ¿no? Sin embargo, debe recordar algo, que nuestro Padre Celestial, Él anhela que sus hijos le pidan. ¿Por qué?
porque eso demuestra dependencia de Él. Y es lo que Él quiere, que nosotros aprendamos a depender de Él. Y esa es la manera que Cristo oró allá en el huerto de Getsemaní, mientras sus discípulos pues estaban dormidos. Hablo de los discípulos más cercanos. Cristo dice que estaba sudando como gotas de sangre. La súplica, hermanos, no es un asunto de energía carnal, porque algunos a veces quieren orar y comienzan esto y lo otro y hasta lloran, pero no se trata de eso, se trata de intensidad espiritual. Romanos capítulo 15 versículo 30 nos habla al respecto. Dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Es importante que entendamos esto. Después de la adoración y la súplica, ¿sabe qué viene? La gratitud. La gratitud. O sea, la acción de gracias a Dios. Verdaderamente nuestro Padre se goza al oír a sus hijos decirle: gracias, Señor. Gracias porque me contestaste. Gracias porque sé que vas a responder. Gracias porque en ti puedo estar seguro. La tormenta está todo lo que da, pero yo he confiado en el que dice a la tormenta: calla, y enmudece. Si entendemos eso. Cuando Cristo sanó a los 10 leprosos, solamente uno fue agradecido. Él regresó a darle las gracias. Y nos deberíamos preguntar si el porcentaje el día de hoy es el mismo. Uno. Estamos hablando del 10%. ¿De cuántos de los que han sido bendecidos por Dios, verdad, son agradecidos? Porque el ser humano está muy pronto para pedir, pero tardo para mostrar gratitud hacia Dios. Pablo nos aconseja que debemos llevar todo a Dios en oración. No se preocupen por nada, sino oren por todo. Y esa es la amonestación que da y que nosotros deberíamos hacer bien en recibir. El resultado es que la paz de Dios guarde el corazón y la mente. ¿Producto de qué? De esa oración, de esa comunión con Dios. Y voy al capítulo 4, versículo 13, que también yo creo que la gran mayoría lo sabe de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si todo lo puedo hacer todo lo puedo en Cristo, significa que si yo voy a jugar fútbol desde el arco, lo voy a meter un gol hasta el otro lado, significa porque todo. ¿Puedo hacer eso? ¿Sí o no? No me gusta ese cerro, está medio feo. Lo voy a destruir. Todo lo puedo en Cristo. ¿Sí significará eso? Es que a veces nosotros, falta un poquito de entendimiento. Lo que Pablo está diciendo, lo voy a tratar de traducir, es: hermanos, yo estoy listo para todo a través de aquella fuerza que vive dentro de mí. Estoy listo para lo que venga. Puedo hacer todo lo que Dios me pide con la ayuda de Cristo, quien es el que me da fuerzas y el poder para hacerlo. ¿Se da cuenta? No está hablando de cosas personales que haga, sino de lo que Dios lo va a encaminar. Así que el creyente tiene también en su interior ese poder que necesita para responder adecuadamente a las demandas de la vida. Hacer luz en medio de las tinieblas, hacer la sal de este mundo. Es que no puedo, pues saca, ahí tiene, el Espíritu Santo está ahí, sino que a veces te olvidas quién está ahí. Solamente necesitamos liberar ese poder que está ahí, ¿verdad? Por medio de la fe. Y eso es muy importante. Entonces, Filipenses, habiendo hecho todo esto, esta es una de las cartas
más personales del apóstol Pablo, por lo tanto tiene muchas implicaciones personales para los creyentes. Miren, a pesar que esta carta fue escrita durante el encarcelamiento de Pablo allá en Roma, sin embargo, él exhorta a la gente de Filipos y también a nosotros a seguir su ejemplo. Y dice, y a tener ánimo para hablar la palabra de Dios sin temor, aún durante los tiempos de persecución. Es decir, y Pablo no te está diciendo, hazlo, y él mirando de lejos. Él vivió eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar dispuestos a eso. A ver, yo pregunto, ¿cuántos de ustedes están viviendo persecución acá en México? Yo creo que lo mejor sería necesario, ¿no?, que Dios mande una pequeña persecución para que usted se ponga a evangelizar. A veces nos falta un poco desarrollar eso. Todos los cristianos, yo sé que en mayor o menor grado, en algún momento, tal vez hemos experimentado animadversión de parte de los incrédulos, pero no es una persecución así como estaban ellos, ¿no? Entonces, es que tú eres cristiana, ya, ¿sabes qué? Ya te olvidas de mí, ya no te voy a invitar ya a la carne asada. ¿Y tú qué le dices? Pues ni falta me hacía. O te vas a agüitar, ¿y ahora a dónde iré a comer carne? Hermanos, cuando alguien se entera que tú eres cristiano, pues muchas veces trata de romper ellos esa relación. Y eso es de esperarse. ¿Por qué? Jesús dijo que si el mundo lo odiaba a él, también odiaría a nosotros, a sus seguidores, a sus discípulos. Juan capítulo 5, versículo 18, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso ellos estaban en contra de Jesús. ¿Y Pablo qué hace? Pablo nos exhorta a perseverar ante la persecución. Nos exhorta a estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe en el Evangelio. Versículo 27 del capítulo 1 es lo que dice, mire. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. A eso es que nos llama Pablo a todos los cristianos. Ahora, en segundo lugar, esta carta a los filipenses nos habla de que los cristianos debemos mantenernos unidos en humildad. Nosotros sabemos, ¿cuántos saben que estamos unidos con Cristo? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos saben? ¿No saben por acá? Por acá nomás escuché a mí. ¿Por acá sí saben? ¿Estamos unidos con Cristo? Pero muchas veces batallamos para estar unidos con mi hermano. Deberíamos estar unidos con nuestros hermanos. Pablo nos recuerda que debemos ser de un mismo sentir. No es lo que dice, de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un solo propósito, dejando de lado la vanagloria y dejando de lado cualquier egoísmo. Dice en el 2:2 de Filipenses, dice que con actitud humilde, fíjese, ahí está, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No habría conflictos en las iglesias, hermanos, el día de hoy, si todos oyeran y pusieran en práctica el consejo del apóstol Pablo. Pero a eso somos llamados definitivamente. ¿Qué más vemos aquí en Filipenses? Vemos que el gozo y el regocijo se encuentra a través de su carta. Él se regocija de que Cristo estuviera siendo proclamado, se regocija en medio de la persecución y exhorta a otros y le dice, ¿saben qué? Si pasas esto, no te preocupes, tú, lo importante es que el evangelio siga creciendo, que siga avanzando. Eso es lo más valioso, eso es lo más
importante, lo más relevante. El gozo de Pablo, hermanos, a pesar de las persecuciones, a pesar de estar en la cárcel, brilla a través de toda esta epístola, y a nosotros se nos promete el mismo gozo que él experimentó cuando nosotros centramos nuestros pensamientos en el Señor. No en nosotros, sino en el Señor. Esta epístola, por otro lado, incluye el secreto del hombre que había acabado la carrera, que había luchado la buena batalla, que había guardado la fe, y esta es su explicación de cómo él consigue. Nosotros vivimos en el siglo XXI. Hay problemas, hay peligros, hay situaciones, hay frustraciones, hay ansiedades, hay presiones, y necesitamos descubrir por qué nosotros no podemos vencer muchas veces si es el mismo Espíritu Santo que moraba en Pablo, es el mismo que también mora dentro de nosotros.